Hola, soy Claudia Bacariza, fisioterapeuta de pediatría y maternidad en Grow Clinic Madrid y colaboradora de Fisio Online en toda la parte de maternidad y de pediatría. Y hoy te voy a contar un poquito sobre los errores durante la lactancia y esos mitos y verdades que andan por ahí, que hay millones en la lactancia materna. Bien, en primer lugar, errores frecuentes que pueden desencadenar en el fracaso de la lactancia. ¿Cuáles pueden ser? Pues el primero es que el bebé coloque mal su boca, que eso parece que no, pero es súper frecuente y me encuentro cada día más en consulta a bebés con boquita pequeña y que no contactan la nariz y el mentón contra el pecho de la mamá. Esto genera muchísimos dolores en el pecho, en el pezón, ¿vale? Y es importantísimo que esté bien colocado. Asesórate bien o vete a algún sitio donde haya una matrona o un asesor de la lactancia y que verifique la postura del bebé y la boca, la lengüita, el frenillo, etcétera, para saber si lo estás haciendo bien o mal, sobre todo si tienes dolores. No desistas sin asesorarte previamente, te lo recomiendo. Luego también, pues posturas del propio cuerpo, tuyas, que te estén provocando dolor de espalda, fatiga, dormir mal. Es muy importante que sepas la variabilidad que hay de posturas para dar el pecho y que elijas la que más a gusto estás, ¿vale? Y en la que mejor te sientes dando el pecho, en la que puedas descansar y que os acopléis mejor mamá y bebé. ¿Qué otro error muy frecuente que no tiene que ver contigo, que coloques bien o mal al bebé y demás, puedes cometer? Hacer caso a todo el mundo que opina. Abuelas, vecinas, hermanas, tías, amigas, que todas son asesoras de la lactancia, muchas no han sido ni madres, ¿vale? Y te dan su opinión, que no lo es ninguno, esto es irónico, ¿vale? Y te empiezan que si yo no le di pecho y mi hijo está criado estupendamente, tienes poco pecho, seguro que estás generando mala leche, o no te sale leche, o te llega la abuela y te dice tu suegra que ella tenía mala leche y mejor no dar y que ¿por qué no le das un biberón? En fin, desquítate de la leche, que es muy esclavo y se te va a caer el pecho. Bueno, así de frases que encima que tú estás haciendo un esfuerzo brutal sobre todo si estás en crisis de lactancia, de si continúo o no, o estoy muerta, no te vienen nada bien ese tipo de comentarios, ¿vale? Y en vez de decirte, venga, campeona, que lo estás haciendo fenomenal, es normal que estés así, tranquila, la lactancia es dura, pero bueno, si tú estás bien y es lo que quieres, trata de continuar o busca ayuda o lo que sea, porque por supuesto que la madre también puede decir hasta aquí y ya no doy más, ¿no? Pero los comentarios del resto, cuidado, porque no todo funciona para todos, cada lactancia es diferente, ¿vale? Y pueden hacer que desistas con estos comentarios que te hace la gente. Cuidadito. La mejor opción, tu instinto, ¿vale? Y si no, profesionales. Pero lo que tú decidas y escucharte a ti misma probablemente sea lo mejor. Mitos, que ya acabo de soltar uno que se me escapan a mí las cosas antes de tiempo. Cuanto más grande sea el pecho, más leche vas a tener. Mentira, o sea, que por tener un pedazo de pecho más leche y por tener... no. O sea, mamíferos, que lo digo en todos los vicios de lactancia, somos mamíferos. Somos mamíferas, vamos a decirlo mejor. Y estamos hechas para dar el pecho, para producir leche. Son solamente un porcentaje, pero mínimo, ¿vale? Que no produce leche. Y el resto producimos todas en función de si entendemos bien nuestro cuerpo, ¿vale? Que en otros vídeos te explico cómo tener una lactancia exitosa, cómo generar más leche, o sea, si dejamos fluir a nuestro cuerpo y no lo interrumpimos con sacaleches, con comentarios, saltándonos tomas y demás, da igual el tamaño, ¿vale? Porque puede tener problemas la que más grande tiene el pecho y tener una mejor lactancia la que lo tiene más pequeñito y al revés, no va en función del tamaño la producción de leche,
¿vale? Evita saltarte y hacer estas cosas, ¿vale? Para que no interrumpamos la leche. O sea, errores frecuentes son saltarse las tomas, sacaleches, chupete, ¿vale? Biberón, todas estas cosas pueden hacer que tengas interrupciones, ¿vale? Que acaben con el fracaso de la lactancia materna. Saltarte tomas, pues te puede llenar en exceso el pecho, sacaleches en exceso, confunda el cuerpo, ¿vale? Si te lo saltas porque tienes excesiva leche y te pones a sacarte leche, a sacarte leche, pues luego el bebé a lo mejor no tiene leche del propio pecho, se lo tienes que dar en biberón, en fin. Trata de seguir tus tomas dando el pecho normalmente, a no ser que estés en un momento de incorporación al trabajo o de cosas así, y de no liarte y complicarte en exceso la vida. Cuidado con el chupete, que es una succión diferente a la del pecho y puede confundir, interferir con la lactancia, ¿vale? Y cuidado con los biberones, lo mismo, a no ser que sean necesarios al principio para que se instaure bien esa lactancia materna. Otro mito. No existen leches mejores ni peores, que si es más líquida, que si a mí la leche esta no alimenta. No, todas las leches maternas alimentan, todas, ¿vale? Que no esté ganando peso suficiente tu bebé o cosas de esas, no tienen que ver con que tu leche sea mala. A lo mejor necesita un suplemento porque ha nacido con bajo peso, por distintas cosas, eso consúltalo con tu pediatra, pero ninguna leche es mejor o peor. ¿De acuerdo? A lo mejor lo que necesita es un pico de subida de producción de leche para engordar, pero no es porque la leche no le esté nutriendo o no sea suficientemente buena. La cerveza produce leche. Este es un mito también muy frecuente, muy antiguo. Bébete una cervecita para que te suba la leche, para producir más leche. Esto es mentira, ¿vale? No me meto ya en mucho en el tema alcohol, no alcohol, si se puede, porque hay muchísima controversia en la lactancia de si se puede beber o no, pero la cerveza no produce más leche. Y que haya que tomar leche para producir leche también es mentira. O sea, que la mamá tenga que beber leche para producir leche, eso también es mentira, ¿vale? La mamá lo que sí es que cuando está dando el pecho tiene que tomar un complejo vitamínico bastante potente, ¿vale? Porque tira mucho de las vitaminas de la madre, la producción de leche, pero no hace falta que tome leche para producir leche, ¿vale? Bueno, mitos de estos hay millones, ¿vale? Que si el pecho grande, pequeño, que si ponle así, ponle asá, que si yo me ponía una cosa cuando era joven y ahora se ponen otras, es que no las quiero ni mencionar para no confundir, ¿vale? Pero tú mi mayor consejo es de seguir tu instinto, de si tienes algún problema irte a un asesor de la lactancia, ¿vale? Y que no te avasalle mucho la sociedad, que tú te guíes un poquito de ti y de tu instinto y de tu propia experiencia, que probablemente sea la mejor que la de los demás, que cada uno tiene la suya y es única, pero no tiene por qué ser la tuya, ¿de acuerdo? Lo que le ha valido a uno no tiene por qué valerte a ti, incluso lo que te valió con un hijo no tiene por qué servirte con este otro hijo, ¿vale? O sea, cada lactancia es diferente, incluso en ti misma, ¿vale? Date tregua, que tiene sus momentos la lactancia y trata de disfrutarla a medida de lo posible, ¿vale? Porque también es preciosa y hay que disfrutar también ese momento que tienes con tu bebé. Pues nada, espero que te haya ayudado, nos vemos en otros vídeos de Fisio Online y cualquier cosa, estamos en los canales de Fisio Online de YouTube, Instagram, TikTok y no sé si me dejo alguno. Nos vemos en otros vídeos. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.